Durante años, Vladimir Putin ha considerado a Serbia como uno de sus principales aliados en Europa, un país históricamente cercano a Moscú, con profundos vínculos políticos, culturales y energéticos con Rusia. Pero en las últimas horas ha ocurrido algo que el Kremlin difícilmente puede ignorar. Alexander Vučić ha recibido a Volodymyr Zelensky en Belgrado y delante de las cámaras ha pronunciado unas palabras que tienen una enorme carga política. Serbia ha dicho que su presidente apoya la integridad territorial de Ucrania y no hay peros, ninguna excepción, ninguna condición. No hay peros en este asunto, afirmaba Vučić. Y esta frase puede parecer diplomática, pero en el contexto de la guerra de Ucrania tiene un significado mucho más profundo. Porque Serbia no es cualquier país europeo. Durante años Belgrado ha mantenido una relación especialmente estrecha con Moscú. Serbia ha sido uno de los países europeos más cercanos a Rusia y uno de los pocos que se ha resistido a adoptar plenamente algunas de las medidas occidentales contra el Kremlin. Por eso que el presidente serbio reciba personalmente a Zelensky y declare públicamente que Ucrania tiene derecho a mantener su integridad territorial representa un gesto que Putin tendrá muy difícil de ignorar. Y lo más importante es que Vučić no se limitó a utilizar una fórmula diplomática ambigua, fue mucho más directo. El presidente serbio explicó que su país apoya la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones de Naciones Unidas. Y según sus propias palabras, eso significa defender la integridad territorial de todos los Estados miembros de la ONU, incluida Ucrania. Pero todavía hay más. Vučić agradeció públicamente a Ucrania su apoyo a la integridad territorial de Serbia. Y allí aparece una de las claves para entender lo que está ocurriendo. Serbia también tiene sus propios intereses nacionales. Belgrado quiere que otros países respeten su propia posición territorial y política, y Ucrania ha respaldado precisamente ese principio. Por eso Vučić está dejando claro que Serbia quiere aplicar el mismo criterio a Ucrania. No se trata necesariamente de que Serbia haya decidido romper con Rusia, no lo ha hecho, pero sí estamos viendo algo completamente diferente, algo que no había ocurrido en los últimos años. Belgrado está demostrando que no está dispuesto a sacrificar automáticamente sus intereses nacionales por mantener la cercanía histórica con Moscú. Y eso puede ser mucho más importante de lo que parece, porque cuando un país empieza a colocar sus propios intereses estratégicos por encima de la lealtad hacia una potencia extranjera, el equilibrio regional comienza a cambiar. Y eso es exactamente lo que podría estar ocurriendo en Serbia. La visita de Zelensky comenzó el pasado 7 de agosto y se convirtió en la primera visita del presidente ucraniano a Serbia durante su mandato. Una imagen que hace apenas unos años habría resultado extraordinariamente difícil de imaginar. El presidente de Ucrania entrando oficialmente en Belgrado, reuniéndose con Vučić y siendo recibido por un gobierno que durante años ha mantenido estrechas relaciones con Moscú. Pero las imágenes no fueron lo único importante, también llegaron acuerdos. Ucrania y Serbia firmaron un memorándum de entendimiento y cooperación en ámbitos como la sanidad animal y la seguridad alimentaria. Puede parecer un acuerdo técnico, pero en diplomacia cada acuerdo cuenta, cada reunión cuenta, cada nuevo canal de cooperación crea vínculos. Y cada vínculo adicional entre Serbia y Ucrania reduce, aunque sea parcialmente, la capacidad de Rusia para mantener a Belgrado dentro de su órbita exclusiva. Porque Serbia tiene una prioridad estratégica que puede explicar buena parte de estos movimientos, la Unión Europea. Belgrado lleva años intentando avanzar hacia la integración europea y eso obliga al gobierno serbio a mantener relaciones cada vez más estrechas con Bruselas y con otros países europeos. Al mismo tiempo, Serbia necesita mantener abiertas sus relaciones con Rusia y Vučić está intentando hacer exactamente eso, mantener el equilibrio. Pero cuanto más tiempo continúa la guerra, más difícil resulta mantenerlo, porque la presión internacional aumenta, las posiciones se endurecen y los países que quieren acercarse a la Unión Europea tienen cada vez menos margen para mantener una política completamente alineada con Moscú. Por eso la visita de Zelensky puede interpretarse como una señal, no necesariamente como una ruptura, pero sí como una señal que Serbia quiere tener más opciones y para Putin eso puede resultar especialmente incómodo,
porque Moscú no solo necesita soldados, armas y dinero, también necesita aliados, necesita países dispuestos a mantener relaciones con Rusia, necesita demostrar que no está completamente aislada, y durante mucho tiempo Serbia ha sido una pieza importante de esa estrategia. Por eso, cuando Vučić aparece públicamente junto a Zelensky y afirma que apoya sin condiciones la integridad territorial de Ucrania, el mensaje que llega a Moscú es evidente. Serbia está tomando sus propias decisiones y las está tomando en función de sus propios intereses. Eso no significa que Serbia se haya convertido en un aliado militar de Ucrania. Tampoco significa que Belgrado vaya a romper mañana sus relaciones con Moscú. Pero sí demuestra que la relación entre Serbia y Rusia no es tan automática como podría parecer. Y esa diferencia es fundamental, porque la influencia internacional de una potencia no depende únicamente de sus armas, también depende de cuántos países están dispuestos a seguir sus posiciones. Y cuanto más países empiecen a marcar distancia o a diversificar sus relaciones, más difícil resulta para esa potencia mantener su influencia. Ahora imaginemos el escenario desde Moscú. Putin comenzó la invasión intentando imponer por la fuerza sus objetivos sobre Ucrania. Más de 4 años después, Ucrania sigue resistiendo. Europa ha reforzado su cooperación, la OTAN se ha ampliado. Y ahora incluso Serbia, uno de los países europeos tradicionalmente más próximos a Rusia, está recibiendo a Zelensky defendiendo públicamente la integridad territorial ucraniana. El contraste es enorme y puede explicar por qué esta visita está teniendo tanta repercusión. Porque la fotografía de Zelensky y Vučić juntos no representa solamente una reunión entre dos presidentes, representa un cambio en la posibilidad diplomática de Serbia. Belgrado quiere acercarse a Europa, quiere defender sus propios intereses, quiere mantener abiertas sus relaciones con Rusia y al mismo tiempo está construyendo nuevos vínculos con Ucrania. Es una política de equilibrio, pero es un equilibrio que puede ir alejando progresivamente a Serbia de la posición que Moscú habría preferido. Y aquí aparece la verdadera pregunta: ¿hasta dónde está dispuesto Vučić a llegar? Porque si Serbia continúa profundizando sus relaciones económicas, políticas y diplomáticas con Ucrania y con la Unión Europea, llegará un momento en el que mantener exactamente la misma relación con Moscú será cada vez más complicado. Y Putin tendrá que enfrentarse a una realidad incómoda. Los países no son eternamente leales, las alianzas cambian, los intereses cambian. Y cuando una guerra se prolonga durante años, incluso los socios tradicionales empiezan a preguntarse qué pueden ganar y qué pueden perder manteniendo una determinada posición. Serbia no ha abandonado a Rusia, eso sería exagerar los hechos, pero algo sí ha cambiado. Belgrado está demostrando que su relación con Moscú tiene límites y que cuando sus propios intereses estratégicos están en juego, Serbia está dispuesta a tomar decisiones independientes. Por eso la frase pronunciada por Vučić en las últimas horas puede terminar siendo mucho más importante de lo que parece. Apoyamos la integridad territorial de Ucrania y después añadió: no hay peros. Para Kiev es una victoria diplomática, para Belgrado es una forma de defender sus propios intereses y para Moscú es otro recordatorio de que mantener una guerra durante tanto tiempo tiene consecuencias que van mucho más allá del campo de batalla. Porque mientras Putin intenta conservar su influencia en Europa, algunos de los países que durante años estuvieron más cerca de Rusia están empezando a mirar en otras direcciones. Y cuando incluso Belgrado abre la puerta a Zelensky, la pregunta ya no es si Serbia ha roto con Putin. La pregunta es cuánto tiempo podrá el Kremlin mantener la misma influencia sobre un país que cada vez está más decidido a elegir su propio camino. Bueno, señores, ya vemos cómo esto es una traición a Putin en toda regla. Porque no hay cosa que más rabia le pueda dar al dictador ruso y es el acercamiento de Serbia, un país más prorruso que los rusos, que de repente esté tomando este camino y este distanciamiento con el Kremlin, porque claramente sus movimientos indica una gran distancia, en este caso con Rusia, a pesar de que no han roto relaciones, pero vamos, es una declaración de intenciones. ¿Qué pensáis vosotros de este movimiento que se ha puesto en la mesa en los últimos días? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.